Vino a robarle a su casa, pero en su pared estaban todas las fotos de su hermana desaparecida. Estás a salvo, te lo prometo. Eso. Había roto el pestillo limpiamente y se había deslizado dentro sin hacer ruido. 4 años de búsqueda la habían hecho buena en esto, pero la caja de madera que había venido a buscar era más pesada de lo esperado, y cuando la arrastró por el suelo, el borde le atrapó la mano herida, abriéndole una herida que aún no había sanado. La sangre brotó rápidamente. Apretó su espalda contra la pared, envolviendo su mano en el borde de su capa, y fue entonces cuando la lámpara se quedó parado en la puerta, un hombre delgado y anodino, con la mirada fija en el suelo. Ropa, sosteniendo una vela en una mano y nada amenazante en la otra. No gritó, no corrió. Simplemente la miró, luego la sangre que empapaba su capa, luego volvió a mirar su rostro. Detrás de ella, en la pared colgaba una sola fotografía, pequeña y torcida en su marco, de una joven orca, de unos 16 años, sonriendo a quien sostenía la cámara. Debajo, un mapa dibujado a mano, notas escritas a mano con cuidado, fechas, lugares, la obra de alguien que había estado buscando en silencio y obstinadamente durante mucho tiempo. Ella conocía esa sonrisa. Ella había su hermana llevaba 4 años buscándola. Y este humano común y corriente, con dedos de tinta, también la había estado buscando. La cresta de hierro cosida dentro de su capa, marca de un linaje que aún no reconocería, permaneció oculta en los pliegues. Por ahora, el pueblo de Asford Crossing se encontraba al borde de un bosque que la mayoría de la gente prefería evitar. No era un bosque maldito, no peligroso, solo antiguo, denso y lleno de sombras que inquietaban a los viajeros. El pueblo en sí era el tipo de lugar que aparecía en los mapas solo porque alguien se había molestado en dibujarlo una vez hace mucho tiempo, y a nadie se le había ocurrido quitarlo desde entonces. 3 docenas de casas, un molino, una taberna que cerraba temprano porque nadie tenía la energía para trasnochar. Campos que producían lo suficiente para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para prosperar. Cayumbes había vivido allí durante 6 años, tiempo suficiente para conocer cada crujida en las tablas del suelo de su casa alquilada, y tan bajo que los aldeanos mayores todavía se referían a él ocasionalmente como el recién llegado. Tenía 31 años, aunque las líneas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor en los días cansados y más joven en los días en que se olvidaba de sí mismo lo suficiente como para sonreír. Trabajó como encargado de registros para el pueblo, transcribiendo escrituras de tierras y copiando cartas para aquellos que no podían escribir, ayudando ocasionalmente a Molinero con el inventario. Le pagaban lo justo para mantener el techo y la lámpara. El petróleo estaba almacenado, y hacía tiempo que había dejado de esperar que rindiera más. Su cabaña mostraba la cuidadosa atención de un hombre que tenía muy poco, pero se negaba a ser descuidado con lo que tenía. Las paredes estaban remendadas con parches desiguales. Yeso, liso y limpio. La única ventana tenía una grieta sellada con cera y resina de pino. El estante de la cocina tenía 4 tarros de hierbas secas, una lata de sal, media hogaza de pan y un tarro de miel. Se permitió una cucharada de cada el domingo. Era un pequeño lujo privado. La chimenea se barría cada mañana. El suelo era de madera desnuda, pálido y fregado. Y luego estaba la pared. La pared frente a su escritorio no era como el resto de la cabaña, donde todo. El resto de la vida de Cayum era ordenado y minimalista. La pared era densa, casi caótica, con papeles, bocetos y fotografías fijadas en filas ordenadas. En el centro había una fotografía de una joven orca, de unos 15 o 16 años cuando tomada, riéndose de algo fuera de cámara. A su alrededor se extendía una red de información, un mapa dibujado a mano con 3 ubicaciones, rodeados con tinta roja, notas fechadas con la letra pequeña y precisa de Cayum, un boceto aproximado de un cruce de caminos, un trozo de tela prendida en la esquina con una nota que Reed encontró cerca del cruce año 3. Cualquiera que haya tenido alguna vez al entrar a la cabaña, donde no había mucha gente, había mirado esa pared con incomodidad. La esposa del molinero una vez le preguntó sin rodeos si estaba obsesionado con los orcos. Él le dijo que no. Estaba obsesionado con un orco en particular. La distinción le parecía importante incluso cuando no podía explicar completamente por qué. Su nombre, según la carta que había recibido hacía 4 años, era de Sora. Viajaba con una caravana comercial por territorios humanos. Cuando la caravana fue asaltada, el ataque dispersó al grupo. La mayoría había encontrado el camino a casa. Sora no. La carta, solicitando ayuda, había llegado a la oficina del magistrado regional,
donde Kayuma había estado trabajando en ese momento como junior empleado. El caso le había sido entregado porque ningún funcionario de alto rango quería ocuparse de la desaparición de un orco. Investigación. Había abierto el expediente esperando el tedio burocrático. En cambio, encontró la fotografía de una niña. Midlove, una descripción de una pulsera de vidrio azul que nunca se quitó y una nota de su familia pidiendo únicamente que alguien, por favor, averigüen si estaba viva. El caso se cerró oficialmente 8 meses después. Se declaró irresoluble. Kayuma Via se llevó el archivo a casa. No estaba del todo seguro de por qué. Se dijo a sí mismo que era porque odiaba dejar las cosas sin terminar. Se dijo a sí mismo que todas las noches, sentado en su escritorio, añadía nuevos alfileres al mapa cada vez que un comerciante viajero mencionaba algo que sonaba relevante, escribir cartas a los secretarios de las aldeas en los territorios vecinos pidiendo informes de incidentes desde hace 4 años. No había encontrado el dolor, pero no había dejado de buscarlo. No era un hombre valiente según su propia opinión. No era fuerte ni particularmente hábil en nada que impresionó a la gente. No le quedaba familia. Su madre había muerto de fiebre cuando tenía 19 años, su padre 2 años antes. Tenía un amigo en el pueblo, un soldado retirado llamado Pe que jugaba a las cartas con él los viernes y nunca le preguntaba. Preguntas incómodas. Tenía la mala costumbre de trasnochar, una tendencia a mancharse la mano izquierda con tinta, por muy cuidadoso que fuese, y una creencia persistente, que se guardó casi siempre para sí mismo, que la decencia ordinaria era lo mínimo que una persona le debía al mundo. Esta creencia fue la razón por la que, cuando encontró una mujer orca sangrando en el suelo en medio de la noche, su primer pensamiento no fue miedo. Fue, ella necesita vendas. Dejó la vela sobre el escritorio y se giró para mirarla detenidamente. Era alta, incluso sentada contra la pared con una pierna encogida. Era claramente más alta que él por un margen significativo, y más ancha de hombros que cualquier persona cerca de la que se hubiera parado. Su piel era de un gris verdoso profundo, sus rasgos fuertes y angulosos, su parte inferior cañones ligeramente prominentes debajo de una boca actualmente presionada en una línea apretada de lo que reconoció como dolor siendo rechazado permiso para mostrar. Sus ojos eran de color ámbar oscuro, vigilantes y actualmente fijos en él con una expresión que él no podía inmediatamente leído, en algún lugar entre desafío y cálculo. Su ropa era tosca, una capa de viajero, oscura y pesadas, desgastadas en el bajo, botas prácticas, de buena calidad bajo el barro de la carretera. La mano que había envuelto en su capa era la derecha, y la sangre había empapado la tela en una flor de tamaño de su palma. Miró su mano. Miró la pared detrás de ella. Miró mirándola a la cara. No dijo nada durante un largo rato. Luego fue al estante de la cocina y bajó la caja de hojalata donde guardaba sus suministros médicos, agujas, hilo, tiras de lino limpias, un pequeño frasco de milenrama y un ungüento de miel que había mezclado. El mismo por las heridas. Se lo trajo y se agachó en el suelo a una distancia prudencial. Sin acosarle, sujetó ella lo miró fijamente. El cálculo en sus ojos se intensificó. Él le dijo que no iba a llamar. Le dijo que sangraba tanto que necesitaba puntos, y que sabía cómo hacerlo. Le dijo que podía, se negaría, y no forzaría el asunto, pero preferiría que ella no se desangrara hasta morir en su piso, no porque del desastre, sino porque se sentiría culpable por ello durante el resto de su vida. Ella lo miró fijamente por otro momento. Un largo momento. Luego, lentamente, se desprendió la venda de la mano. El corte era profundo, no ponía en peligro su vida, pero estaba sucio. Los bordes estaban deshilachados en la esquina de la caja de madera, mostrando ya la hinchazón rosada de una infección temprana. Trabajó sin inmutarse, limpiándolo primero con el agua de la olla que tenía cerca del hogar, y luego aplicándole el ungüento. Luego, cosió los bordes con movimientos pequeños y cuidadosos. Sus manos eran firmes. Ella observó su rostro todo el tiempo. ¿Tiempo? Preguntó finalmente de una manera formal y ligeramente acentuada que le recordó de las cartas escritas por orcos que había transcrito ocasionalmente en la oficina del magistrado. ¿Por qué no estaba? Le tenía miedo. Dijo que estaba un poco, pero que ella estaba herida, y eso parecía más importante que el miedo. Ella lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma que ella no hablaba. Cuando le estaba hecho esto, le vendó la mano con una tela limpia, la ató cuidadosamente y se recostó. Le preguntó si tenía hambre. Ella dijo que no necesitaba su caridad.
Él dijo que no era caridad. Era pan y queso y una vieja olla de sopa de ayer y la estaba preparando de todos modos porque tenía hambre y ella era bienvenida a un poco si ella quería. Se quedó callada un momento. Luego dijo con la misma formalidad y cautela que aceptaría una pequeña cantidad. Se levantó y fue a la cocina. Mientras estaba de espaldas, la oyó moverse. El suave susurro de tela, una ligera respiración entrecortada que le indicó que el movimiento le había costado algo. No miró a su alrededor. Él se golpeó la cabeza con la olla de sopa y el cuchillo de pan y trató de pensar en algo más que la fotografía, la pared y la forma particular en que la había mirado. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, la reconoció. Él estaba casi segura de ello. La expresión que cruzó su rostro cuando se giró y vio la fotografía, que un destello breve, desprevenido y complejo de algo no era curiosidad, era reconocimiento, de ese tipo crudo y doloroso. Cortó el pan y trató de mantener la mano firme. Detrás de él, la lámpara proyectaba un cálido círculo de luz sobre la pared, y la fotografía de la niña risueña brillaba en el centro como algo que se mantenía vivo gracias a la pura terquedad. Su nombre era Draven Kos, aunque no lo había dicho en voz alta a nadie en 3 semanas. Tenía 30 años, la hija mayor del jefe Kos del clan Marca de Piedra. Una posición que conllevaba la bondad de peso que la gente confundía con privilegio hasta que habían vivido bajo lo suficiente como para sentirlo presionando sobre su columna vertebral cada mañana al despertar. Su padre ya era mayor, su salud era precaria y la cuestión de la sucesión había estado pendiente durante 2 años. Como hija mayor, Draven era la respuesta a esa pregunta, no universalmente aceptada como respuesta, pero una respuesta al fin y al cabo. Había sido entrenada para liderazgo desde que tenía edad suficiente para empuñar una espada, y se había ganado cada cicatriz que llevaba. A los 18 años, había liderado su primera patrulla. A los 23 años, había negociado un acuerdo comercial con los clanes orientales, que se había mantenido durante 7 años, lo cual era un récord más largo que el que su padre había logrado. A los 26 años, había enterrado a su madre y asumió el doble de responsabilidad. Porque el dolor no era una excusa que el clan Marca de Piedra ofreció a su futura jefa. No estaba acostumbrada a necesitar ayuda. No estaba acostumbrada a pedirla. Y estaba espectacularmente. No estaba acostumbrado a sangrar en el suelo de algún humano en mitad de la noche, razón por la cual los últimos 20 minutos habían sido entre los momentos más incómodos de su vida adulta, y eso incluyó el momento en que tuvo que negociar mientras de pie en un río hasta la cintura porque el otro clan se negó a reunirse en tierra. Ella había estado en territorios durante 3 semanas, viajando bajo un nombre falso y sin escolta. Esto era peligroso, y los consejeros de su padre habían Say Low Connie Extensement. Ella lo había escuchado todo y vino de todos modos. Por Sora. Sora era su hermana, de 20 años ahora. Si aún vivía, tenía 16 cuando se fue con la caravana comercial. Una escuela o un viaje cuidadosamente organizado, destinada a mostrarle el mundo más amplio antes de que tuviera la edad suficiente para que la asustara. La incursión había ocurrido al 4.º día. Draven llevaba días en casa, sin forma de llegar a tiempo, para cuando ella organizó un grupo de búsqueda y partió a caballo, pero el rastro ya se había perdido. La búsqueda oficial había durado 8 meses. Los rastreadores del clan eran buenos, pero los territorios humanos eran vastos y los rastreadores orcos no siempre eran bien recibidos. Habían encontrado evidencia de que Sora había sobrevivido al asalto inicial. Habían encontrado el brazalete de cristal azul, recuperado de una zanja junto a la carretera, que casi partió a Draven en 2 cuando se la llevaron. Y luego el rastro desapareció. En la maraña burocrática del registro humano y la indiferencia política. El clan Stonemark se le había informado a través de canales oficiales que el asunto había sido investigado y resuelto. Draven nunca había aceptado esto. Su padre, desgastado por el dolor y las preocupaciones pragmáticas del liderazgo, finalmente había avanzado hacia la aceptación, no porque creyera que Sora estaba muerto, sino porque no podía permitirse el lujo de mantener a un jefe de guerra distraído del clan. Negocio indefinidamente. Había territorios que gestionar, alianzas que mantener, niños pequeños que criar. Draven había visto cómo la aceptación de su padre crecía como una herida que se cerraba sobre algo que debería haber sido. Primero la eliminaron. Había esperado hasta que la presión política sobre ella se alivió momentáneamente. Un periodo de calma. Entre reuniones de consejo, su padre estable, sus deberes manejables, y luego se fue. Zen. Contacto de comerciante era un nombre y un registro de direcciones aproximado. En el carril este.
Había llegado a la aldea en la oscuridad, lo cual hizo intencionalmente porque un orco que viajaba a viajar sola por territorios humanos no era bienvenido en la mayoría de los lugares, y estaba cansada de discutir con personas asustadas. Había identificado la cabaña por la luz de la ventana y había ido a la parte trasera. Había roto el pestillo. Entró y en 30 segundos se encontró sangrando. El suelo del hombre que aparentemente llevaba 4 años buscando a su hermana. Ahora estaba sentada con el tazón de sopa calentándose. Su mano sana, y lo observó desde el otro lado de la mesa, tratando de decidir cómo sentirse ante todo esto. Era más joven de lo que ella esperaba. Tenía el aspecto delgado y cuidadoso de alguien que no comía particularmente bien y había hecho las paces con él. Sus manos, cuando había curado su herida, habían sido las manos expertas y suaves de un sanador en un registro. Marco, él no se había inmutado ante ella. No la había mirado fijamente. Simplemente la había ayudado, con la tranquilidad de quien ha decidido que eso es lo correcto y no ve ninguna necesidad de aprovechar más. Había conocido a muy pocos humanos en quienes confiar. Había conocido aún menos que actuaran por simple decencia. En lugar de cálculo, algo en su sencillez la hacía sentir casi desconcertante, como una habitación sin nada oculto. Puertas. Volvió a mirar la pared, la fotografía, el mapa, los años de notas cuidadosas. No podía preguntarle directamente. Todavía no. No esta noche, no mientras sangraba y estaba varada. Y había entrado en su casa, y no tenía idea de si era confiable o simplemente lo aparentaba. Ella había aprendido tras 4 años de búsqueda. Las apariencias no eran fiables. Pero miró la fotografía y algo en su pecho. Los músculos que había mantenido apretados durante mucho tiempo se aflojaron ligeramente contra su voluntad. Sora había sobrevivido lo suficiente como para ser fotografiada en algún momento después del asalto. Eso era más de lo que ella sabía. Esta mañana, ella tomó la sopa. No dijo nada. Él se sentó frente a ella bebiendo té, sin presionarla para nada. Cuando finalmente le preguntó dónde podía dormir, él se levantó y la condujo a la cama sin dudarlo. Ella empezó a objetar su casa, su cama, y él le dijo que tenía puntos en la mano y necesitaba estar fuera del suelo. Él se encargaría de la chimenea. Ella se acostó en el estrecho colchón. Tirando de la delgada, se cubrió con una manta y se quedó mirando el techo durante un largo rato, después de que su respiración se normalizó en toda la habitación. Afuera, el viento soplaba a través del viejo bosque en largas y lentas olas. La cabaña crujió y se mantuvo firme. No había dormido bajo un mismo techo con otra persona en 3 semanas. Inesperadamente, se sintió menos vulnerable y más cálido. Ella cerró los ojos y no soñó con nada terrible por primera vez en mucho tiempo de que podía recordar. Qayyum no había dormido mucho. Se acostó cerca del hogar con un abrigo doblado bajo la cabeza y repasó la velada en pedazos, tratando de entenderlo. Podía ignorar el robo. El pestillo era endeble. Sinceramente, si alguien quería. Las cosas en su cabaña estaban tan mal que no tenía mucho con que contrarrestarlas. Lo que lo ocupaba era más simple y extraño lo que su rostro mostraba cuando miró la fotografía. Había pasado 4 años estudiando cada detalle disponible sobre la desaparición de Sora. Había recopilado todo lo que pudo encontrar sobre él. Clan marca de piedra de relatos de viajeros y registros comerciales, porque comprende el lugar de origen de Sora le hacía comprender lo que le había sucedido. Sabía que el clan estaba liderado por un jefe de guerra llamado Kosearl. Sabía que había varios hijos, el mayor una hija entrenada para la sucesión, nombre ocasionalmente mencionado en los corresponsales comerciales como un negociador formidable. No había hecho conexión aún. Más tarde, al recordar la particular calidad de su postura y la cresta de hierro que tenía, vislumbró el interior de su capa cuando se movió. Pero esta noche él simplemente se quedó tendido junto al fuego moribundo y la escuchó. Respiró y sintió el peso peculiar de algo que comenzaba y que aún no podía nombrar. Ella no se fue en el mañana. Tenía la intención de hacerlo. Se había dicho a sí misma en la hora gris antes del amanecer que se iría antes de que despertara. Tomó toda la información que pudo de la pared mientras él dormía. Salir antes de que la incomodidad de la luz del día hiciera que todo. La situación se complicó aún más. Pero cuando intentó incorporarse, la mano le gritó. Ella. Y luego el resto de su cuerpo intervino con una colección de quejas que había estado ignorando durante la semana pasada. El tirón muscular en el hombro de hace 3 días, el agotamiento persistente por dormir muy poco y dormir demasiado. Había recorrido mucho terreno, la fiebre baja que se había negado a reconocer. Todavía estaba sentada al borde de él.
La cama intentaba negociar con su propio cuerpo cuando él apareció en la puerta con té. La miró un momento. Luego dejó el té en el suelo junto a ella y le dijo que el camino hacia el sur era un desastre cuando llovía y que sus puntos necesitaba al menos 2 días antes de someter esa mano a una tensión grave. Le dijo que no necesitaba su evaluación de su condición. Dijo que estaba al tanto de eso, pero que se lo daría de todos modos. Y luego regresó a la cocina y empezó a preparar algo que olía a gachas. Bebió el té. Era un té muy bueno. Una mezcla de hierbas secas que no reconoció, ligeramente dulce y reconfortante. Se sentó a contemplarlo un rato. Y vi la luz de la mañana gris y lenta entrar por la ventana de papel encerado y tomé la decisión de no decidir cualquier cosa hasta que se sintiera menos como un trapo desgastado. Así empezaban los días. Era un hombre inusual para compartir espacio. Khan se movía en silencio, algo que no esperaba. La mayoría de los humanos de su tamaño se movían como si no fueran conscientes de que estaban ocupando espacio, chocando con las cosas, llenando el silencio con ruido innecesario. Era económico, contenido, cuidadoso, con todo lo que hacía. Preparábate por la mañana y gachas con frutos secos, y las dividía sin hacer una muestra de generosidad. Trabajaba en su escritorio varias horas al día, copiando documentos, y lo hizo. Esto con un silencio concentrado que, para su sorpresa, encontró agradable en lugar de frío. El primer día él no le pregunté nada. Pasó la mayor parte del tiempo en la ventana o mirando la pared, asimilando todo lo que él había dicho. Campolato fue extraordinario. Tenía recursos que no había utilizado por completo, contactos y redes de clanes y oficiales canales. Y este solo humano con un techo con goteras y una lata de salsa había reunido, más específicamente, obtenido información sobre los movimientos de Sol en los meses posteriores a la redada de la que había conseguido en el doble de tiempo. En el segundo un día, ella le preguntó cómo. Él levantó la vista de su escritorio y simplemente dijo que era un archivista. Su trabajo era sabía dónde buscar información, y llevaba mucho tiempo buscándola. Ella le preguntó por qué. Él guardó silencio un momento. Luego dijo que hacía mucho tiempo alguien le había entregado un caso que nadie quería porque nadie pensaba que fuera suyo. Importaba lo suficiente. Y él